Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola Jamie, Carlos, Nérida, ¿cómo les ha ido? Profe, Hola, buenas. profe, buena noche. ¿Cómo va Bien, todo? sí, ¿Bien, bien? señor. Qué bueno, me alegra mucho. Listo, permítame y Ya, arrancamos. ya, 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 ya. Porfa, me confirman si están viendo la presentación. Sí, señor, sí vemos. Sí, Ok, señor. perfecto, Sí. muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, como les decía en la sesión pasada, pues nos toca primero tener un buen contexto sobre cómo están las finanzas del país, qué tan buenas o qué tan malas están, y pues con base en eso, ahí sí empezar a mirar el impacto tributario y por qué este gobierno se ha propuesto el reto de aumentar el recaudo tributario por concepto de temas de evasión de impuestos y eh, digamos que personas que teniendo que declarar no lo están haciendo. Entonces se va a la DIAN a fortalecer, la DIAN se va a enfocar en ese tipo de aspectos que pues son muy buenos, que ojalá eso se pueda dar, pero hay que tener en cuenta que como país y sobre todo la DIAN es muy ineficiente al momento de recaudar. Entonces, partiendo de eso, he llamado a esta charla Retos de la tributación en América Latina y el Caribe. Mm, digamos que en esta presentación lo que voy a tratar es de realizar como una especie de exposición en donde el propósito es, digamos que, analizar, pero tomando como punto de partida una serie de cifras sobre los retos que continúa teniendo la tributación en toda la región, o sea, todo lo que es América Latina y el Caribe, especialmente en lo que tiene que ver con las reformas que están orientadas a esas reformas tributarias de carácter progresivo, que buscan también darle aspectos o darle tintes de equidad y todos aquellos elementos que fueron aprobados en esta reforma tributaria en Colombia, en la reforma 2277 del año pasado, que tiene, digamos que precisamente esa visión de lo que es la equidad y la progresividad, pero que aún tiene, digamos que una serie de retos importantes a un mediano plazo y que pues resulta ser importante y fundamental el atender ese tipo de retos. Entonces, así las cosas, digamos que la presentación está organizada de la siguiente manera. Tenemos una tabla de contenido en donde, pues básicamente vamos a abordar dos temáticas. Primero, vamos a hablar acerca de los mitos sobre el PIB. ¿Por qué sobre esto? ¿Por qué, digamos que si la charla se llama Retos de la tributación en América Latina y el Caribe, ¿por qué me voy a meter con el PIB? Pues sucede que casi todas las métricas que vamos a ver son en comparación del PIB. Y lo que quiero mostrarles primero es que el tema del PIB no resulta ser la mejor medida porque todavía hay cositas que no están funcionando bien. Entonces vamos a ver unos mitos sobre el PIB y vamos a hablar ahí sí acerca de lo que son los retos de la tributación en América Latina y el Caribe. ¿Ok? No sé si tienen algo que comentar antes de iniciar, antes de meternos de lleno. Perfecto. Entonces, arrancamos. Digamos que frente al PIB, eh, ¿cómo se dice? Los economistas y, y ese, no sé cómo llamarlo, ese culto al crecimiento, eh, digamos que se han apoderado de la política, ¿sí? Según el sistema de medida por
Y digamos que aquí sale una palabra antonomasia. ¿Qué es antonomasia? Antonomasia denota que a una persona o cosa le conviene el nombre apelativo con que se le designa, por ser entre todas las de su clase la más importante o la característica más conocida. Eso es el PIB, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esa característica de antonomasia del PIB, deberíamos ser, ¿será que deberemos ser más ricos o más felices que nunca si nuestro PIB crece o decrece? Entonces, aquí hay que traer a colación a un autor, él se llama David Pilling, él es un periodista, pero digamos que es un periodista económico de los más prestigiosos a nivel mundial, y él demuestra la insensatez de nuestra dependencia de ese concepto del PIB, un concepto, él lo denota como un concepto arbitrario, un concepto limitado y sobre todo un concepto engañoso que básicamente todos los economistas y todos los que vamos a hablar acerca de temas macroeconómicos y temas fiscales, pues nos empeñamos en tomar como un signo de bienestar. Y este análisis él lo hace en su libro, se llama El delirio del crecimiento, de David Pilling. Básicamente él ahí hace todo un análisis sobre lo desfasados que estamos frente a usar esa métrica del PIB. Entonces, partiendo de eso, digamos que muchos de los aspectos claves de nuestro bienestar, desde lo que se conoce como el aire limpio hasta lo que es la estabilidad laboral, están fuera del alcance de nuestra medida estándar de éxito, ¿sí? Durante muchísimo tiempo, digamos que la economía se ha basado en un lenguaje que, que no resuena con, digamos que con la experiencia real de las personas. No, no necesariamente cuando uno habla, ay, el PIB creció, no significa que fue que nos volvimos más ricos o que la economía ya se compuso o que de aquí en adelante viene solo felicidad. No, no es eso. Eso digamos que el PIB no transmite eso, ¿ok? Y hacia allá nos vamos a enfocar. Entonces, sucede que, según este autor, David Pilling, nuestra devoción por el PIB eh, conforme, digamos que conforma o elabora o constituye esas políticas equivocadas. ¿Y eso qué hace? Eso contribuye a la desconfianza creciente de quienes, pues de nosotros los ciudadanos. Y eso, de una u otra manera, ¿qué hace? Sacude o pone a temblar todo lo que es nuestra democracia. ¿Por qué? Porque un indicador tan sensible como el PIB, cuando nos damos cuenta que no es realmente lo que esperamos, pues genera desconfianza. Imagínense que el PIB es un indicador macroeconómico que fue creado por allá en la década de los 70 y desde esa época no se ha venido actualizando. Y nuestra economía ha cambiado muchísimo, ¿sí? Hoy en día nuestra economía depende mucho de los desarrollos tecnológicos, depende mucho es decir, dentro del PIB no se está contemplando las empresas tecnológicas. Y eso genera un gran rubro del PIB y no lo están contemplando. Entonces, imagínate, parta de ahí, que es un dato que no se ha actualizado, que es un dato que sigue con la misma eh, conformación o está soportado en las mismas bases de la década de los 70. Entonces, está totalmente desactualizado, es un indicador que realmente no está reflejando la realidad económica o macroeconómica de un país. ¿Ok? Entonces, partiendo de eso, digamos que el crecimiento económico, que eso es básicamente lo que muestra el PIB indica si un país tiene buen crecimiento económico o no. Uno de los indicadores, ese indicador, el crecimiento económico o el PIB, es uno de esos indicadores que es más utilizado ¿para qué? Para medir el éxito de un país. Bueno, el éxito o el fracaso de un país. No, ¿y qué es eso del PIB? El PIB es la suma de todos los bienes y servicios que produce una nación, ¿en qué? En un periodo de tiempo. ¿Ok? Y eso se mide a través de ese indicador, del PIB. ¿Ok? El PIB, bueno, pues ya ustedes saben, Producto Interno Bruto, esa es la definición de lo que es el PIB. Entonces, digamos que suele ocurrir que cuando aumenta el PIB, pareciera que como que tenemos una sensación de que todo va bien, ¿sí? De que
todo va por el camino o el sendero que nos han trazado los economistas o el gobierno nacional. Y decimos que pareciera que todo va bien, ¿por qué? Porque hay más inversiones, porque hay más empleos, eh, con cosas tan básicas como porque al país le prestan dinero a unas tasas más convenientes, ¿sí? No es lo mismo acceder a un préstamo cuando usted no está reportado en estas entidades calificadoras de riesgo, como lo está Colombia hoy en día, sí que lo dejó Duque reportado en eso. No es la misma tasa de interés a la que le prestan a un país que no está reportado a la de un país que sí está reportado. Y hoy en día Colombia está reportado en esas calificadoras de riesgo. Entonces, digamos que esa es la falsa sensación que transmite un PIB elevado. En el 2022, Colombia tuvo el PIB más elevado. ¿Por qué? Porque veníamos de una pandemia y eso es como lo que se conoce como el efecto rebote. Caímos un -7% en la época de pandemia y el rebote nos llevó a tener un crecimiento del 12, 14 hasta del 16% del PIB. Y pues digamos que era una cifra falsa, pero pues de esa fue la que se pegaron todos los economistas y los de derecha para decir, no, mire, sí, crecimos y somos lo máximo y esto no lo va a volver a alcanzar ningún otro gobierno. Pues sí, no lo va a volver a alcanzar porque si se toma la métrica del año inmediatamente anterior que venía en términos negativos, pues el crecimiento se disparó y es lo que se conoce como el efecto rebote. De eso vamos a hablar más adelante. Entonces, esa sensación de tener un PIB creciente que nos transmite la falsa sensación de que, ay, porque es que crecimos en el PIB, entonces ya ahora el país ya dejó de ser subdesarrollado, ya dejó de ser una economía emergente y ahora somos de las grandes economías mundiales. Falso, eso no es, ¿ok? Lo que pasa es que esa otra cara de la moneda del PIB se refiere a la calidad del crecimiento y sobre todo los efectos que provoca ese crecimiento. Entonces sucede que esas voces críticas que salen cuando sale a relucir la cifra del PIB de un país, esas voces críticas dicen que el crecimiento desmedido de las últimas décadas que hemos tenido los países a nivel mundial, porque esto no es solamente de Colombia, esas voces dicen que el crecimiento desmedido de estas últimas décadas ha destruido al planeta y además ha hecho algo muy importante y es aumentar la desigualdad social. ¿Sí? Es por eso que muchos analistas dicen que no solo importa crecer, sino cómo se está creciendo en el país y cuestionan lo que algunos llaman la dictadura del PIB. Por qué la cuestionan? Porque se ha erigido ese PIB, ese indicador macroeconómico, como el indicador más importante. Y en realidad, pues digamos que no lo es. ¿Sí? Por todo esto, ¿ves? Inicialmente en esta charla vamos a enfocarnos en analizar esos mitos que existen en relación a qué? Al PIB. Entonces, el primer mito que vamos a sacar a la luz es las economías con un PIB mayor son mejores. Es lo que básicamente se deduce de un PIB creciente. Y no necesariamente indica que son las mejores economías. Hay países con mucha pobreza y serios problemas, sobre todo en el acceso a servicios básicos, cuyas economías, digamos que registran un crecimiento espectacular. Pensemos, por ejemplo, en lo que es Guyana. Guyana, este país, acá que fue uno de los países que, bueno, esto fue un territorio que perdió Venezuela, si se dan cuenta, mira aquí, todo esto es Venezuela, y todo esto era Venezuela, ¿sí? Pero en el gobierno de Chávez, creo que, bueno, no sé, puede que me esté equivocando, pero en ese gobierno de Chávez, creo que Venezuela tenía una deuda con Cuba y como que Venezuela le pagó con ese territorio. En fin, el caso fue que Venezuela perdió ese terreno. ¿Qué pasa? Que en los últimos años, Guyana específicamente ha tenido un crecimiento espectacular, ¿sí? Un crecimiento gigantesco. ¿Por qué? Porque tuvo un aumento del PIB gracias a que hallaron muy grandes reservas de petróleo frente a las costas del país. Se estima que en el año 2022 el PIB de Guyana creció el 60%. Pero, ¿será que eso quiere decir que Guyana está entre las economías más grandes del mundo porque creció un 60% en su PIB en el año 2022? No,
no representa eso, ¿sí? Que tuvo un buen año, perfecto, es válido, ¿sí? Pero no por eso significa que ahora su economía es de las mejores del mundo, porque sigue teniendo problemas, sobre todo problemas de corrupción, ¿ok? O pensemos también, por ejemplo, en Libia. Libia, este país al norte de África, eh, digamos que Libia en 2022 su economía, digamos que marcó una caída, pero una caída muy grande del PIB, una caída casi del 18%. Y este año, en el 2023, se espera que la economía de Libia va a crecer un 18% en positivo. Es decir, eso que perdió lo va, lo va a recuperar y lo va a igualar en positivo. ¿Ok? Esos son los cálculos que está haciendo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y esto, digamos que es un buen ejemplo para explicar ese efecto rebote del que les estaba hablando ahorita, que es algo muy sencillo. El efecto rebote es, digamos que un número que se dispara simplemente porque la base de comparación es muy baja. Que eso fue lo que le pasó a Colombia en la pandemia. Como digamos que la base de comparación está en términos negativos, está, cayó, nuestro PIB en la pandemia cayó más o menos un 7%. Cuando empieza a recuperarse, gracias a ese efecto rebote, el PIB creció hasta un 16% en el año 2022. Pero cuando usted empieza a mirar las gráficas del PIB, de crecimiento del PIB, comienza a descender rápidamente, porque era un dato falso, un dato, bueno, no, falso es muy grueso decirlo, pero digamos que era un dato mentiroso en el sentido en que estábamos viniendo de una cifra que era una cifra rebote. Por eso, no es bueno confiarse tanto del PIB, ¿ok? Entonces, digamos que en Latinoamérica, el país que va a registrar el mayor crecimiento económico este año, según los cálculos del Fondo Monetario Internacional, adivinen quién es. Venezuela. Pero no es que signifique eso que Venezuela es la mejor economía de la región. Para nada. Si alguna economía está mala, es la venezolana. Pero este año va a ser la que más va a crecer acá en la región. ¿Por qué? Por el tema del petróleo. ¿Ok? Eh, y digamos que en la contraparte de esa métrica, en donde decimos que este año Venezuela va a crecer, y los que van a decrecer, esa contraparte, y digamos que gracias a la crisis energética, son países desarrollados como Alemania, Italia, ¿sí? Suecia o el mismo Reino Unido. ¿Por qué? Porque van a vivir una recesión durante este año. Entonces, estos países que son potencias económicas van a decrecer, pero no por el hecho de que van a decrecer en su PIB, significa que su economía ahora es de las peores, ¿no? Son movimientos económicos que van surgiendo en el desarrollo de un país, digamos que de características normales. Entonces, hay que tener claro que no por el hecho de que el PIB sube o el PIB baja, no significa que la economía de ese país es la mejor o es la peor. ¿Ok? Es decir, la cifra del PIB de un año no es el reflejo de la salud económica de un país. Esa es la conclusión. El PIB de un año no es el reflejo de la salud económica de un país. Y quiero que se queden con esa cifra. ¿Por qué? Porque, o no con esa cifra, sino con esa conclusión, porque es que vamos a estar haciendo énfasis, vamos a estar comparándonos con el año 2022, ¿ok? Entonces ustedes van a ver cifras muy buenas a nivel de los países, pero que ahora en el 2023 se está normalizando todo. Entonces vuelven los PIB a decrecer, ¿ok? Entonces, para allá vamos, ¿listo? Ese es el mito uno. Entonces, ¿las economías con mayor PIB son mejores? No, no son las mejores. No necesariamente tienen que ser las mejores. Y lo demostramos viendo a Venezuela cómo va a crecer su PIB, pero vamos a ver también cómo a Alemania, Italia, Suecia y el Reino Unido decrecen. Y no por eso Venezuela es la mejor economía y no por eso las economías de Alemania, Italia, Suecia y Reino Unido son las peores. ¿Listo? El segundo mito es, ay, se me quedó esa imagen. El PIB solo mide actividades legales. No, eso es falso. ¿Por qué? Porque el PIB no está en capacidad de distinguir entre una actividad legal o una actividad ilícita. ¿Por qué? Porque todo va a parar a una misma bolsa. Todo va a parar al mismo saco, al mismo costal. ¿Ok? Todas las cifras caen allá. ¿Ok? Entonces, por ejemplo,
Imagínense el PIB de Corea se dispara por todas las ojivas nucleares que Kim Jong-un construye, ¿sí? Y con las pruebas que hace y que funcionan y que los misiles son intercontinentales y todo ese tipo de cosas, eso hace que su PIB vaya creciendo, ¿sí? Porque su poderío militar funciona, ¿ok? Pero eso no significa que sea una economía próspera, que sea una economía buena, ¿sí? O puede haber que haya un país que ahorita, qué sé yo, empezó a exportar mucho. Vamos a irnos a los extremos. Pay de manzana. Empezó a exportar pasteles de manzana y por eso entonces su PIB va a crecer. No, digamos que ese no es el propósito, ¿sí? Eh, digamos que la inyección del dinero en la economía, que proviene no solamente del tráfico de drogas, sino que también proviene del tráfico de armas. Ese tipo de dinero influye directa o indirectamente en qué? En el crecimiento económico de un país, ¿ok? No debemos olvidarnos que las organizaciones criminales, ese tipo de organizaciones que hacen, generan empleo. Mal o bien, generan empleo, mueven la economía de un país. ¿Ok? Eh, ¿Y bueno, cómo la mueven? Generando empleo por un lado, aumentan. Si hay empleo, ¿qué pasa? Se aumenta el consumo. eh, Se crean grandes cadenas de producción. Y si hay grandes cadenas de producción, se tienen que crear también grandes cadenas de distribución y grandes cadenas de venta. Y todo eso al final del día, ¿qué hace? Forma parte de los bienes y servicios que genera un país. ¿Ok? Sucede que las Naciones Unidas tienen un estimativo que más o menos entre el 2 y el 5% del PIB mundial proviene de qué? Del lavado de dinero, ¿sí? Yo creo que la cifra es mucho mayor, ¿sí? Eh, pero ¿por qué calculan entre el 2 y el 5%? Porque calcular esa cifra es muy difícil. Ellos dicen, no, sí, digamos que entre el 2 y el 5%, pero yo le aseguro que esa cifra está rondeando el 20%. Por todos los capitales que están guardados en paraísos fiscales, por todo el tráfico de droga, por todo el tráfico de armas, por todas las actividades eh, soborno transnacional, todo ese tipo de flagelos que hoy en día atacan a la economía gracias a qué? A la globalización que hoy tenemos. Entonces, mire que es difícil tratar de separar el dinero o calcular cuánto de lo que producen estas actividades ilegales representan el PIB de un país. No, es muy difícil, ¿ok? Y nada más miren lo que pasó con Ecopetrol, ¿sí? Todo lo que se robaron, 1.3 billones de pesos de Ecopetrol. Y ese dinero, digamos que bien o mal, se fue, llegó de una manera u otra a la economía del país, otras la sacaron, ¿sí? Pero una buena parte de ese dinero llegó y se quedó en el país y eso ayudó a que el PIB creciera. Pero mire que fue una actividad ilícita. Entonces, ese tipo de cosas hay que medirlas, hay que tomarlas con pinzas para no ir es decir, tratar de separar lo ilícito de lo lícito dentro de un indicador como el PIB es muy difícil, por no decir imposible. ¿Listo? Entonces, mito número dos, el PIB solo mide actividades legales. Falso. Es muy difícil tratar de separar lo ilegal de lo legal. ¿Listo? Mito número tres, un mayor PIB significa más bienestar para toda la población. Eso, digamos que eso es relativo, por no decir que es falso. Puede ser que en algunos países eh, el crecimiento genere más bienestar para la mayor parte de la población y que pues de pronto en otros pueda ser que genere más riqueza solo para unos pocos. Un poco lo que pasa acá en Colombia, ¿sí? Que los que más se benefician cuando hay un crecimiento del PIB son los más ricos, pero los más pobres siguen siendo pobres. Entonces, en ese orden de ideas, el PIB por sí mismo, digamos que no es un sinónimo de bienestar, ¿sí? El PIB no es un sinónimo de desarrollo y no es un sinónimo de éxito de un país. Para tener una fotografía, digamos que más real, una fotografía más realista del desempeño de un país, eh, hay que echar mano de otros indicadores, por ejemplo, el indicador, el Gini. El Gini estudia la distribución de los ingresos y determina el grado de desigualdad.
ese indicador es bastante bueno. Y ese, si se dan cuenta, no es que suene mucho en Colombia, ¿ok? O también hay que echar mano del índice de desarrollo humano, el famoso IDH, que pone atención a lo que es la esperanza de vida de un país, ¿sí? El nivel de alfabetización y de educación de un país y otras cosas que están relacionadas con la calidad de vida de las personas. Eso es lo que denota el nivel de, o sea, qué tanta desigualdad hay en un país. Pero eso no lo va a medir el PIB jamás, ¿ok? Entonces, ¿un mayor PIB significa más bienestar para toda la población? No necesariamente. Eso es muy relativo. Hay países en donde lo genera, hay otros en donde, por más que el PIB crezca, la población sigue siendo pobre. ¿Ok? Y el cuarto mito, esta foto también me quedó mal, el aumento del PIB no tiene efectos negativos. ¿Sí? Eh, Sucede que la medición del PIB incluye, por ejemplo, el número de autos construidos, ¿sí? Pero no incluye el número de emisiones que producen esos vehículos que están en circulación, que pues al final de cuentas eso se va a traducir en que en una mayor contaminación y obviamente si hay una mayor contaminación, ¿qué va a haber? Un mayor gasto de salud para el país. ¿Ok? Entonces, como dicen las mamás, sale lo comido por lo servido. ¿Ok? O sea, qué chévere que crezcamos a nivel industrial, pero nos estamos tirando el planeta, estamos enfermando a la población y lo que me entra, gracias a los impuestos de esas empresas que me están pagando, lo tengo que reinvertir en gastos de salud, en gastos de mejoramiento del ambiente, en todo ese tipo de cosas. Entonces, no estoy haciendo prácticamente nada como gobierno. Entonces, esa medición del crecimiento económico no distingue entre los bienes y servicios que son positivos para el país y el resto del mundo de aquellos que son negativos. Incluso algunos ambientalistas defienden la idea del decrecimiento, y yo sé que algunos ahorita se están acordando de la exministra Vélez, y sí, ella hablaba de decrecer y lo hablaba en un buen contexto, pero pues digamos que los ambientalistas proponen mucho eso, que las economías empiecen a decrecer, al menos en el caso de los países más ricos. ¿Para qué buscan que decrezca? Para poder disminuir los efectos que producen ese crecimiento económico, ese crecimiento del PIB que afecta ¿qué? El cambio climático. Entonces, para eso es que se pedía el decrecimiento en la economía de los países. Otra crítica que se le hace también al crecimiento económico es que si bien genera más riqueza, esa riqueza ¿qué pasa? Se concentra en el 1%, máximo en el 10% más rico del país. En ese 1 o 10% más rico del país, es ahí en donde queda la verdadera ganancia de ese crecimiento del PIB. El resto de la población no percibe ese crecimiento. ¿Ok? Y sucede que esa brecha de desigualdad social ha venido aumentando en las últimas décadas. Desde este punto de vista, eh, casi que podemos decir que los mercados financieros, ¿qué hacen? Contribuyen a aumentar esa desigualdad. ¿Por qué? Sucede que las inversiones en las bolsas de valores no generan crecimiento productivo. ¿Y eso qué hace? Eso contribuye, digamos que si no generan crecimiento productivo, eh, lo que sí hacen es que aumentan el capital de quienes ya tienen más fortuna que el resto de la población. Mientras que los que defienden las ventajas de crecimiento económico aseguran que le ha dado al mundo, eh, sí, digamos que en alguna razón tienen, que en alguna medida tienen razón, le han dado tratamientos contra el cáncer, acceso a la electricidad, han mejorado el tema de servicios públicos, ¿sí? Agua potable, en definitiva, digamos que han aumentado la mayor esperanza de vida. Ellos argumentan que más allá del tema de la contaminación y la desigualdad, al final de cuentas el crecimiento ha creado bienestar. Pero mire que es un bienestar que nos golpea duro y el precio que vamos a tener que pagar por eso lo vamos a ver, no ya, lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, básicamente esa era esos mitos que les quería comentar acerca del PIB, como para que tengan una idea más aterrizada sobre lo que vamos a empezar a hablar de acá en adelante, ¿ok? Esta diapositiva muestra una visión, digamos que una visión amplia de lo que es la tributación a nivel de los países.
globalmente hablando, ¿no? No solamente lo estamos viendo desde el punto de vista de América Latina. Básicamente estamos aquí que estamos haciendo una comparación, ¿sí? En el eje vertical entre el ingreso total como porcentaje del PIB. Entonces, por eso es importante hacer ese preámbulo o esa introducción con el PIB, porque todas estas métricas le apuntan al PIB, ¿ok? Entonces, aquí estamos midiendo el ingreso total como porcentaje del PIB eh, que reciben básicamente los gobiernos de los países a nivel mundial. Esto no solo incluye los recaudos tributarios, sino que también incluye las contribuciones a la seguridad social, ¿ok? O sea, todo lo que se paga en cada uno de los países por temas de seguridad social, aquí está sumando, ¿ok? Ahora, ese dato de ese eje del ingreso total como porcentaje del PIB lo estamos comparando contra este eje horizontal que se llama, digamos que lo estamos midiendo contra el PIB per cápita, ¿ok? Eh, ese PIB per cápita, ¿qué significa? Estamos comparándolo contra el ingreso por habitante, por persona, ¿ok? Entonces, básicamente, en esta gráfica podemos observar que a medida que empieza a crecer el ingreso por habitante, ¿sí? Cuando por habitante empieza a crecer, pasa de 5 a 6 a 7. Cuando ese PIB comienza a crecer, mire cómo están organizados los países. Estos, digamos que estos triangulitos son África. Mire que casi todo África está concentrado en la parte inferior de la gráfica de ese comparativo. Perdón, mire Somalia, Haití, Nigeria, etcétera. Todo parece que se hubieran puesto de acuerdo todos los países de África para quedar ahí ubicados, a excepción pues de Haití, que está ahí mal metido. Pues no mal metido, sino que los datos que genera Haití por su pobreza, pues lo ubica en esa parte inferior, ¿ok? También por aquí vemos colado a un India, que a pesar de ser uno de los países, de ser el país más poblado hoy en día, pues digamos que su desarrollo a nivel de recaudo tributario no es el más amplio, no es el que más representa, debido a que no toda la población paga o no toda la población tributa. Y esto pues obviamente le golpea el bolsillo a las finanzas de un país tan grande como lo es India, ¿ok? Entonces, digamos que vemos que en la medida que empieza a crecer el ingreso por habitante, también empieza a aumentar el ingreso que reciben los países a nivel agregado. Y estamos hablando de la definición de los gobiernos, es decir, eh, el gobierno general incluye no solamente los impuestos, sino que también él mete dentro de esa bolsa de recaudos las contribuciones a la seguridad social, salud, pensión. ¿Listo? Mire cómo aquí el logo de América Latina, que es el cuadro naranja, parece que todos nos hubiéramos puesto de acuerdo. ¿Sí? Mira, aquí estamos, Chan, unos países, aquí hay otro, ¿sí? Aquí hay otro, aquí ya viene todo el grupo de América Latina, ¿sí? Argentina, Dominica, Colombia, tan, 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 ¿sí? Entonces, mire que parece que tuviéramos como el mismo comportamiento que tenía África frente a que todos los países se aglomeran. Diferente, por ejemplo, a lo que pasa con Oceanía, ¿sí? En donde tenemos una Australia muy bien, muy adelante, pero tenemos otros países por acá regados, ¿sí? En donde pues no logramos identificar quiénes son, pero sí vemos cómo Australia se desmarca completamente de esa tendencia, ¿ok? Aquí hay otro de Oceanía, por aquí hay varios dispersos. Es como el continente que más disperso tiene el nivel de recaudo tributario. Y vemos toda una Europa, ¿sí? Aquí. Bueno, por aquí hay uno disperso de América Latina, pero todo el recaudo de Europa, mire que está sobre la línea que traza esa tendencia. Y esto es bueno. Esto muestra un recaudo positivo. Los que están por debajo son, digamos que les cuesta más llegar a, es decir, lo ideal es que los países estén sobre ese eje punteado que vemos ahí que atraviesa toda la diapositiva. País que esté por encima y ojalá más hacia arriba es lo ideal. Por eso allá arriba tenemos a Noruega, Luxemburgo, tenemos a Francia con todos sus problemas, ¿sí?
tenemos una Italia, una Alemania, una España, un Reino Unido, por acá abajo, también en la parte de arriba, pero abajo de la pendiente, tenemos a Japón, tenemos a Corea, que por más de que son muy, bueno, Japón tiene más problemas, pero Corea ha logrado un nivel de industrialización demasiado alto. Con todo y eso, mire que su nivel de recaudo, sus ingresos como país eh, frente al componente tributario, no es de los más altos. O sea, está, digamos que bien posicionado, pero sigue estando por debajo de la pendiente. Lo ideal es que suba y se ubique por acá, ¿ok? Tanto Japón como Corea, pero no lo están logrando. Y Estados Unidos que está entrando en una especie de recesión. Mire que si bien es cierto, está en un lado muy positivo, ¿sí? Del ingreso per cápita de su población está cercano al 11%, bueno, más del 11%. Mire que es un país que sigue estando por debajo de la pendiente, debería estar acá arriba, pero ese nivel de desaceleramiento económico, pues le ha pasado factura. Eso es básicamente lo que vemos acá en esta gráfica. Y si uno busca América del Norte, que es la X, pues ahí básicamente tenemos que buscar a tres países, que son Estados Unidos, México y Canadá. Aquí simplemente, aquí hay uno, yo creo que este es Canadá, ¿sí? Aquí está Estados Unidos y México debe estar por acá entre los de América Latina. Por lo general, mire México, bueno, a México lo metieron dentro de América Latina y el Caribe. Entonces solamente midieron a Canadá y a Estados Unidos. Estados Unidos abajo de la pendiente, pero más con un mayor ingreso per cápita que el mismo Canadá, pero Canadá sí por encima de la pendiente. Y esto indica que el nivel económico de Canadá es mucho mejor hoy en día que el de Estados Unidos. ¿Ok? Y ustedes ven ahí que el promedio de América Latina, voy a borrar esto como para quitar un poquitico ok, aquí ya. Entonces, básicamente ustedes ven aquí que el promedio de América Latina, que es este, 24,8, en esa línea de ajuste lo que muestra es que América Latina realmente todavía tiene un nivel de ingreso que está muy por debajo de lo que debería ser, dado el nivel de desarrollo. Por eso es que les digo que el propósito, o sea, que los países que están encima de esta línea punteada son los que están mucho mejor, ¿sí? Así estén por debajo a nivel de ingreso per cápita, pero si logran estar por encima de la pendiente, van bien. Es decir, están haciendo la tarea como es. Los que están por debajo, aquí en caso de América Latina, está Perú, está México, está Chile, ¿sí? En cambio, por arriba está Argentina, está Brasil, está Colombia, ¿sí? Entonces, básicamente, eh, esa línea de ajuste lo que nos muestra es que América Latina relativamente todavía tiene un nivel de ingreso que está muy por debajo de lo que debería eh, ser, pues precisamente teniendo en cuenta el nivel de desarrollo que ha venido teniendo. América Latina hoy en día, digamos que recauda 24,8, dejémoslo en 25 como para no pelear, 25 puntos del PIB y el nivel, digamos que ese nivel de desarrollo debería ser consecuente con más o menos 31 puntos del PIB. Pero mire que tenemos 24,8 y ese indicador nos da aproximadamente un 27% del PIB, ¿ok? De crecimiento del PIB. Entonces está muy por debajo de ese promedio. Entonces debería estar por acá, en 31%, pero realmente está acá, en un 27%. Por eso se ubica por debajo de la pendiente. ¿Ok? Eh, bueno, ¿qué quiere decir que esté por debajo de ese 31%? Que pues realmente hay una brecha. Es decir, brecha se le conoce a, brecha se le conoce a esta diferencia, ¿sí? Si aquí debía ser 31, toda esta brecha, esto es una brecha, la diferencia entre lo que realmente tiene y cómo debería estar. Entonces, esa brecha es más o menos de unos 5 o 6 puntos frente a lo que es el nivel de desarrollo. Entonces, digamos que aquí, bajo esta gráfica, ya tenemos un primer punto y es que América Latina recauda por debajo de lo que se esperaría, dado el nivel de desarrollo que al menos tenía hace 3 años, antes de la pandemia.
Y seguramente pues esto se ha profundizado en la medida en que ha caído el recaudo, ha caído obviamente pues la actividad económica después del todo el tema de la pandemia. Porque si hubo continente más golpeado, pues fuimos nosotros en la región. ¿Ok? Mm, pasando a esta, bueno, aquí como título tenemos que existe una correlación alta entre los ingresos del gobierno y el nivel de ingreso del país. América Latina y el Caribe en promedio tienen ingresos del 24,8% del PIB, 6,2 puntos porcentuales inferior al promedio de su ingreso que debería ser 31%. Entonces, estamos muy colgados, estamos, digamos que, con 6 puntos de diferencia de cómo deberíamos estar realmente, teniendo en cuenta el nivel de recaudo. ¿Ok? Ahora, aquí hay que hablar acerca de otro punto bien importante y es que eh, tenemos que hablar acerca de lo que son las fuentes de esos ingresos, o sea, de dónde provienen los ingresos que recibe cada uno de estos países. ¿Ok? Entonces, en este punto ya no estamos pensando en el agregado, sino en una desagregación de esa estructura tributaria. ¿En dónde? En América Latina. Y un punto importante que se ratifica y que es consecuente con los niveles de desarrollo en América Latina es que los impuestos indirectos, el IVA, ¿sí? Pesan cerca de la mitad del total de los ingresos que reciben los gobiernos, que es, digamos que consecuente con un país de ingreso medio alto en una región que es de ingreso medio alto en promedio, en donde digamos que hay un componente muy importante, no solamente impuestos indirectos, sino también de contribuciones a seguridad social y de impuestos a las empresas y a las personas. Entonces, mire cómo tenemos acá. La estructura tributaria promedio en América Latina y el Caribe en temas prepandémicos, entonces ese porcentaje del recaudo total, tenemos que el 9,2% son impuestos a renta a personas. Este es el total de, bueno, el promedio en América Latina. Si midiéramos solo Colombia, estaríamos muy por debajo. Lo que recauda Colombia por renta de personas naturales es muy bajo. Luego viene el impuesto de renta a empresas, 15,8%. Todo lo que son contribuciones a seguridad social, 17,3%. ¿Sí? Y mire cómo impuestos sobre el valor agregado, el IVA, recauda el 27,6% del PIB y todo lo que tiene que ver con impuestos sobre el consumo y el comercio exterior, 22%. Esto es lo que hace América Latina y el Caribe. ¿Sí? 8,2% hace referencia a otros impuestos. ¿Sí? Eh, pero básicamente, eh, cuando comparamos el ingreso mediano alto sin América Latina, es decir, comparando todo el resto de países sin América Latina, mire cómo crece más el recaudo a nivel de renta de personas naturales, ¿sí? Se incrementa, mire que casi que duplica el valor que tenemos en América Latina a nivel de recaudo de personas naturales. Crece un poco más el recaudo a nivel de renta para empresas, digamos que todo lo que tiene que ver con contribuciones a seguridad social a nivel del resto de países es casi que la mitad de lo que se recauda en América Latina y el Caribe. Mire, es el 8,7%, en América Latina y el Caribe es el 17,3%, mientras que a nivel de impuestos indirectos se recauda más. A nivel de otros países diferentes a los de América Latina, recaudan un 29,3 en comparación a un 27,6. Y en tema de impuestos sobre consumo y comercio exterior, sí se recauda lo mismo, 22 y 22. Y la diferencia radica en otros impuestos en donde en el resto de países recaudan un 4,5% del PIB, mientras que en América Latina el 8,2% del PIB. Eh, y esta estructura, bueno, esto es en comparación del recaudo total y esto es en comparación del porcentaje del PIB. Entonces, en América Latina, el impuesto de renta a personas naturales representa el 2,1% del PIB. De todo el PIB agrupado, de ese PIB agregado en América Latina, representa el recaudo de personas naturales. Lo que pagamos por impuesto de renta como personas naturales es apenas el 2,1%, mientras que en otros países de ingreso mediano alto, sin América Latina, recaudan el 3,3%. ¿Sí? En tema de impuesto de renta a personas jurídicas, mire que la diferencia no es tanta, es apenas de 3 puntos porcentuales. 3,6 en América Latina versus 3,9
en el resto de países, pero la diferencia está realmente en contribuciones a la seguridad social, en donde en América se recauda casi que el 4% del PIB por ese concepto, mientras que en el resto del mundo apenas es el 1,8%, exactamente la mitad. ¿Ok? Y en tema de impuestos sobre el valor agregado, en América Latina se recauda 6,3% del PIB versus 5,9% en otros países. Todo lo que tiene que ver con impuestos sobre consumo y comercio exterior, América Latina recauda el 5% del PIB, mientras que otros países el 4,4%. Y en otros impuestos, el 1,9% en América Latina y el 0,9% en el resto de países del mundo. Entonces, digamos que en la medida en que los países empiezan, dime, María, Profe, y disculpe que lo interrumpa. Ahora, tranquila. ¿qué quiere decir que el aporte a la seguridad social en países medianos altos sea más bajo? ¿Que la población no cotiza o es los gobiernos que cubren esa parte de seguridad en pensión y salud? Bueno, digamos que el tema ahí a nivel del resto de países, eh, digamos que aquí cuando lo vemos, voy a borrar esto. Permíteme. Bueno, sucede que cuando empezamos a mirar, tú estás mirando este componente, esta cifra 17,3 versus 8,7, que es, digamos que el 50%. Eh, digamos que en países como enfoquémonos en Colombia, algo que se estimula el aporte a contribución social a nivel de los, como le dicen en España, los autónomos, aquí le decimos los informales. Acá en los informales son personas que no aportan a, a este tipo de recaudo porque a ellos se les cobra muchísimo. Entonces, si más o menos para pensión, es que yo no me acuerdo cómo son los porcentajes, si alguien lo tiene, 16, de 16, 16, 16,5 en ambos, exacto. ¿no? Ok, Ambos. pero ¿cuánto aporta el empleador y cuánto el empleado? 12 y 4. 12,5 y 4. Perfecto. Y 4. Entonces, miren la diferencia. El empleador aporta casi que el triple de lo que aporta el empleado, ¿sí? Cuando él es formal. Cuando el empleado es informal, le toca a él solo cubrir ese 16%. Y usted, cuando es informal, usted dice, no, pues si yo me gano 1.500.000 y voy a tener que pagar el 16% de ese 1.500.000 para algo que no sé si realmente me voy a pensionar, yo más bien me hago el loco con eso, no aporto y descuido eso, ¿ok? Entonces, se deja de recaudar por concepto de, de ese componente que se encuentra en informalidad, pero parece ser que el gobierno lo recupera cobrándole más al empleador, ¿sí? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, y eso es una de las políticas que se está buscando implementar, es que a las personas que se encuentran en la economía informal o independientes, que esas personas puedan cotizar, pero no que coticen el 16%, como se está cotizando hoy en día, sino que a ellos se les aplique en la medida de lo posible la tarifa que nosotros como empleados, dentro de la formalidad, estamos aportando. Entonces, que aportaran un 4 punto algo, un 5%, ¿sí? Eso ayudaría a disminuir esa brecha y poder de alguna manera desahogar o rebajarle un poco el aporte que tienen que hacer las empresas. Entonces, nosotros acá en Colombia cargamos muchísimo en la parte de seguridad social al empresario, al que genera empleo, mientras que en países que tienen un ingreso mediano alto, esos países lo que hacen es que graban básicamente a la población como tal, descongestionando de eso al empresario. Desafortunadamente aquí en Colombia, y eso nos pasa en toda la región, castigamos mucho al empresario.
¿sí? Le generamos una carga adicional a nivel de aportes, a nivel tributario, todo eso se lo estamos achacando mucho al empresario cuando realmente él es el que está generando empleo y deberíamos ser un poco más condescendientes con ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, básicamente en esos otros países lo que hacen es que el nivel de aporte a la seguridad social proviene en su gran mayoría de los aportes que realmente hace el empleado, más no el empresario. ¿Ok? Ahí radica básicamente la diferencia en este tipo de situaciones. Y es que el hueco que se está generando a nivel de pensiones, no solamente en Colombia, eso es a nivel mundial. Italia tiene un problema tremendo, tremendo a nivel de pensiones. ¿Sí? El hueco que se le está generando, eso es una olla a presión que va a estallar tarde o temprano. ¿Sí? Francia, ya lo vieron. En Francia, por más que la gente se paró en las pestañas, se hizo todo el nivel de protestas, no sirvió para nada y ahí le subieron la edad. Porque ya no hay más, no hay de dónde echar mano. ¿Y qué es lo que pasa? Que son países tan envejecidos que el nivel de votación, la cantidad de votos que aportan los pensionados es muchísima, por eso los políticos les da miedo decir, no, voy a aumentar la pensión y voy a aumentar la edad de pensión y le voy a pagar ahora menos. Ni se atreven a tocar eso porque saben que les pasa factura en los votos. Entonces, esa gente está en una encrucijada terrible y Colombia va para allá. Colombia es un país que ya se está envejeciendo, ¿sí? Aquí no toco el tema de la pirámide poblacional, eso lo hago en otra materia, pero el nivel, en Colombia ya la pirámide se está invirtiendo, ¿sí? Bueno, invertir completamente no, pero digamos que se está volviendo como una botella de Coca-Cola, que empieza así como delgadita, crece y vuelve y queda es decir, que es más ancha en la mitad. Así está nuestra pirámide poblacional. Y eso es complejo. ¿Por qué? Porque no solamente es pagarle la pensión a ese pensionado, sino también hay que pagarle la salud. Y en la medida en que las personas se van envejeciendo, su nivel de salud se va deteriorando. Por lo tanto, nos cuesta muchísimo más el tema de salud. Entonces, básicamente la problemática, y vuelvo y les digo, eso está pasando acá en América Latina. Ya los países más desarrollados lo están viviendo. Japón, ni hablemos, Japón tiene un problema de envejecimiento terrible, tanto así. Japón, el inconveniente más grande que tiene es que Japón se cerró a la inmigración. Es decir, Japón no recibía inmigrantes, ¿sí? Era totalmente hermético, estaba aislado, sellado, no permitía que nadie fuera a llegar allá a su economía. Ahora que su población se envejeció, ahora sí, no vengan, le dice a China, mándeme talento de ustedes que yo aquí les pago muy bien, les doy todas las ventajas, los pongo a vivir bien, pero mándeme gente. Y el chino, pues a raíz de los problemas que tuvo China y Japón antes de la Primera Guerra Mundial, la invasión que hizo Japón en China y que hizo todo tipo de aberraciones con los chinos, pues China le dice, no, de malas, fléguese, yo no le voy a ayudar a usted. Y entonces hoy en día Japón es de esos países que está buscando cómo le llega gente joven. ¿Para qué? Para que le ocupe esas plazas que ya los ancianos han dejado de ocupar y además que no alcanza, por más que lleven inmigrantes, tratar de adaptarse al idioma, a las costumbres, es muy difícil, ¿sí? Vaya, métase usted a vivir en un cuarto de 3x3 a ver qué tan chévere le parece, ¿sí? Un país súper poblado, sobre todo poblado por mucha gente ya adulta, adulta mayor. Entonces, pues no es tan chévere eso. Y eso ayuda a deteriorar el nivel de vida de las personas. Entonces, son países que tienen grandes conflictos que si Colombia no toma medidas al respecto, va a tener un problema muy similar. Y Colombia, siempre lo he dicho, y perdón si ya lo han escuchado, pero Colombia perdió su oportunidad de oro. ¿Cuál fue la oportunidad de oro? La inmigración que tuvimos de venezolanos. ¿Por qué? Porque el 70-75% de la población de inmigrantes venezolanos que llegaron al país eran personas menores de 18 años. Y esa era población a la cual nosotros podíamos haberlos atendido bien a nivel de salud, de educación, ¿sí? Y que esas personas empezaran a laborar, a vincularse formalmente al mercado laboral y empezaran a aportar. O sea, hubiera entrado ahí
más o menos unos 3, calculemos que la inmigración, en números reales, números del gobierno, dicen que son más o menos 3 millones. Eso realmente son como 5 millones. De esos 5 millones, el 70% son 3 millones y medio. 3 millones y medio de nuevos aportantes a pensión, a salud. Eso hubiera mejorado las arcas del gobierno nacional. Pero lo perdieron. Esa población ya se ha ido, se está devolviendo. Claro que ya la situación está, digamos que el boom de mejora que estaba teniendo Venezuela ya como que se está apagando, entonces ahora se están devolviendo, pero Colombia tiene que despertarse frente a eso. Es una muy buena oportunidad que tiene. Además, recibimos ayuda de otros países precisamente para atender a los inmigrantes. ¿Cómo es posible que se la roben completa? El gobierno de Duque se robó toda esa cantidad de millones de dólares que le dieron solamente para que estuviera en capacidad de atender a la población migrante. Y no lo hicieron, se la robaron completamente. Entonces, eh, tenemos unos problemas complejos de estructura, unos problemas de mentalidad, en donde no somos capaces de sostener lo que tenemos y antes como que nos encargamos de dañarlo. Digo desde el sentido de vista de los políticos, que son los que realmente tienen perjudicado, por no decir otra palabra, al país. Y esto pasa en toda la región. Esto no es solamente propio de Colombia. Esto pasa en Ecuador, pasa en México, pasa en Perú, pasa en Chile. En todos los países está pasando la misma dinámica. Y es que la corrupción está absorbiendo y se está apoderando de todo ese tipo de rubros. Entonces, la conclusión acá es que básicamente estamos cargando a un sector empresarial con muchas obligaciones, con cada vez le cargamos más como si fuera un pecado ser empresario o ser emprendedor, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Eso desestimula, ¿sí? Cuando usted ve que los costos por crear empresa son muy elevados, usted se mete a la informalidad. Usted dice, no, que me voy a poner a sacar RUT y a facturar electrónicamente si el gobierno lo que va a hacer es cada vez cargarme más porque le es más fácil perseguir a los pocos empresarios que perseguir a la multitud de personas que estamos viviendo en el país. Es hacia allá, hacia donde la DIAN hoy en día está tratando de fortalecerse. Por eso es que hace convocatorias para buscar empleados nuevos, porque aparte de eso, el 30% de los empleados de la DIAN están próximos a pensionarse. En 5 años se están pensionando. El 30% de la planta que hoy tiene la DIAN está próxima a pensionarse. Entonces tiene que reemplazarlos y aparte tiene que vincular más personal nuevo para que esté en capacidad de poder recaudar lo que este gobierno se ha trazado como meta, ¿sí? Y ese incremento a nivel de recaudo requiere esfuerzo tecnológico y esfuerzo humano. Y es de las dos cosas que hoy en día adolece la DIAN como tal. Por eso se está diciendo que la DIAN tiene que proponerse la meta de estar contratando anualmente por ahí 1.000 personas cada año. Aumentar su planta en 1.000 personas más, 1.000 personas para el 2024, 1.000 personas más para el 2025 y así sucesivamente para poder equipararse y poder hacer el seguimiento que necesita a toda la población, sobre todo a nivel de personas naturales, porque es ahí en donde se está concentrando el hueco fiscal. Menos personas están aportando. Es muy difícil tratar de perseguir a un informal que pues básicamente eh, no aporta seguridad social, ¿sí? Que escasamente tiene de pronto bancarización. Entonces es muy difícil hacerle seguimiento a las personas. Pero hoy en día, ¿qué están haciendo? Y perdón que me haya salido el tema, pero la pregunta iba muy orientada a eso también. Y aquí digamos que uno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cada que usted va a un supermercado grande y quiere, usted acumula puntos, el día que usted dé su cédula en ese tipo de almacenes, usted ya quedó bajo el radar de la DIAN. De una vez se lo digo. Por eso es que a mí me dicen, y acumula puntos cero, yo no acumulo nada, nada, olvídese, dígame cuánto es y yo le pago. A mí no me importa que al final del año me den 7.000 pesos, o vaya a reclamar unas uvas, o no, eso no me importa. No, 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 no me pongan el radar, ¿sí? Porque la DIAN, vía exógena, le va identificando y dicen, ah, mire todas las compras que hizo. Ah, la señora de fulano de tal, que dice que no trabaja, ella sí aparece
acumulando puntos por todo este nivel de compras que está haciendo. Entonces, ¿de dónde está sacando la plata? Entonces, comienzan a hacer trazabilidad sobre eso. Eso es lo que está haciendo hoy en día la DIAN. Y para eso es que necesita recurso humano y recurso tecnológico. Entonces, para darte la respuesta, Alejandro, y qué pena haberme desviado tanto, pero sí, estamos castigando al sector empresarial en Colombia desde todos los puntos de vista y eso obviamente pues desestimula al empresario como tal y eso ¿en qué redunda? En menos empleo formal. Pero miren las cifras, esto digamos que se incrementa la contribución en seguridad social en países de América Latina es debido a eso, a que gran parte de estos aportes los está generando el sector empresarial, mientras que en otros países solamente al empleado como tal se le cobra ese tipo de aportes. ¿Ok? Bueno, mm, bueno, aquí ya como para terminar esta gráfica, digamos que en la medida en que los países empiezan a obtener ese nivel de desarrollo, empiezan a crecer, pues en la medida que van creciendo, cada vez dependen menos de impuestos indirectos y empiezan a depender más de la tributación directa. ¿Ok? Entonces mire cómo, acá en esta gráfica, en América Latina dependemos, mire que es el rubro más alto, el 6,3% del PIB procede ¿de dónde? De el impuesto sobre el valor agregado. Y eso es un pecado. ¿Ok? No. ¿Por qué digo que es un pecado? Porque un impuesto indirecto no mide la capacidad de pago del contribuyente. Simplemente pone una tarifa y se la clava a todo producto y de mala si usted tiene para pagar o no. ¿Sí? Ese es su problema. Pero vaya, mire usted a ver cómo adquiere los bienes y servicios que necesita. Pero entonces todo esto deriva en otro tipo de flagelos. Entonces ya, eh, siempre les he dicho que el gobierno nacional sabe quiénes son los mayores contrabandistas en el país. El gobierno nacional sabe por dónde entra la mercancía de contrabando, porque se lo permite. El gobierno nacional sabe por qué lado de Ecuador van a entrar los camiones cargados con arroz ecuatoriano, con lenteja ecuatoriana para surtir las despensas en Colombia. Todo eso vía contrabando. Obviamente eso qué hace? Deteriora y daña completamente el mercado nacional. Entonces, el productor de arroz dice, no, pues yo qué voy a competir con ese producto ecuatoriano que viene sin arancel, viene, no paga ningún tipo de impuesto, entra completamente ilegal al país, ganan la plata contante y sonante sin ningún inconveniente y se la llevan para Ecuador. Y aquí el empresario tiene que pagar todo lo que tiene que pagar por seguridad social de cada uno de sus empleados. Fuera eso lo que le cobran por impuesto de renta, ¿sí? Y a eso, pues súmele los sobrecostos a nivel de productividad. Entonces, todo eso, pues juega en contra del empresario. Y es un empresario que vive aburrido, un empresario que dice, no, yo ya no doy más con esto, definitivamente hasta ahí llego, desiste y se va, que es más o menos el caso que le pasó a la Mazda acá en Colombia. La Mazda era una de las empresas más prósperas en el país, generaba cualquier cantidad de ingresos para el país, generaba muchísimo empleo y empleo de muy buena calidad porque eran empleos muy bien pagos. ¿Y qué pasó? Le empezaron a cargar tributariamente más obligaciones, más obligaciones. La Mazda hizo cuentas y dijo, no, ¿sabe que yo me voy para México? Allá no me cobra, me ahorro una gran cantidad en impuestos y desde México surto el mercado nacional en Colombia. Entonces, no dejo de vender, no pierdo el mercado en Colombia, solo que lo despacho desde México y acá pues va a ser mucho más fácil el tema de surtir o de seguir supliendo las necesidades de ese mercado. Entonces, pues los empresarios no son bobos. Los empresarios miran alternativas y con base en esas alternativas comienzan a mirar hacia dónde despegan, hacia dónde les conviene más tributariamente hablando. ¿Ok? Por eso es que hoy en día se habla que México va a ser la nueva China. ¿Por qué? Porque como China está tan sobrecargado de impuestos es decir, eh, los países, sobre todo los de Oriente, de Occidente, perdón, los países de Occidente no le están, o sea, le compran a China, pero con unos aranceles muy altos. Entonces, si usted me trae mercancía a China, yo le cobro, yo le permito la entrada, pero usted me va a pagar un impuesto muy alto.
del 21, del 25, del 30%. Con base en eso, pues, ¿qué va a ser competitivo esos productos? Entonces la gente desiste por traer producto chino y más bien miran producto de Vietnam, producto de Malasia, producto de Indonesia, y ese es el que importa, ¿ok? Obviamente eso da para mucho tema de de evasión y sobre todo de elusión de impuestos, porque entonces usted tampoco es bobo, usted dice, ah, ok, entonces yo compro la mercancía en China, la llevo para un país en donde no tiene problema a nivel arancelario, la reetiqueto, que eso es un delito, pero me arriesgo y meto esa mercancía directamente a Estados Unidos sin el nivel de arancel que le están cobrando a China. Entonces, ese es el negocio. ¿Qué está diciendo hoy el empresario norteamericano? Le está diciendo a China, no, hermano, para que yo le pueda seguir comprando, traiga sus empresas aquí a México, que como tenemos tratado de libre comercio con México, nos llega eso a arancel cero, entra la mercancía sin ningún inconveniente y yo puedo seguir comercializando sus productos. Porque a mí como empresario norteamericano me conviene que esos productos que son baratos, solo que los está encareciendo es el nivel, el impuesto de nacionalización y de importación de mercancías, eso es lo que está haciendo caro el producto chino hoy en día, pero sin ese impuesto el producto sigue siendo muy competitivo. Entonces, el empresario norteamericano le está diciendo a China, si usted quiere que siga haciendo negocios con usted, ponga fábricas acá en México y desde ahí le sigo comprando, de resto no. Y eso es lo que está haciendo México ahora. Entonces, le dice a China, ok, traigan sus empresas acá, pero usted no me va a traer chino, usted me va a contratar personal mexicano, ¿sí? ¿Y eso qué va a hacer? Va a reactivar la economía, a mayor cantidad de dinero que está recibiendo el pueblo mexicano, pues va a gastar más y eso va a dinamizar más la economía propia de los mexicanos. Esa va a ser la nueva potencia eh, que se va a disparar de ahora en adelante. Ya el auge chino pues se está acabando y lo que tienen que hacer es migrar a México para ver cómo sigue surtiendo esos mercados, porque básicamente desde China como tal no lo va a poder seguir haciendo. Y otra cosa que llamaba mucho la atención de tener la empresa situada situada en China, es que digamos que era un mercado tan grande el mercado chino que básicamente, digamos que la Chevrolet podía colocar su empresa allá en China y solo con esa empresa surtía todo el mercado chino. No necesitaba ponerse a exportar. Ahí básicamente surtía todo, o sea, todo lo que producía lo vendía dentro de China. Entonces no tenía problema. Pero ¿qué está pasando? Que ya hay muchas empresas, el nivel de competencia es muy alto y a eso súmele que China está decreciendo a nivel de población. Entonces, el tema se va a ver afectado, ya el nivel de competencia tan alto con una población que va descendiendo, ya digamos que tienen que empezar a mirar para otros mercados a ver qué pueden empezar a hacer. Por ejemplo, India o África. India crece a nivel de población, fue el país que más creció ahora, pero en África el nivel de niños que nacen por mujer está en un promedio de 4 a 5 por mujer en África. Imagínense el nivel de población que va a haber allá. Por eso es que Rusia y China están mirando tanto a África para poder verlo como un mercado potencial. Y nosotros por los recursos naturales. Bueno, esto frente a esta gráfica, eh, ¿qué ha venido pasando a lo largo del tiempo? Mm, digamos que una cosa muy interesante es que la estructura tributaria pues ha venido cambiando, ¿sí? Los países cambian, las economías cambian. Entonces, ustedes ven aquí, de alguna manera, la historia de los últimos 30, 40 años, aquí desde 1990 hasta el año 2020, 30 años, de lo que es la estructura tributaria en América Latina y lo que se ve de manera muy clara es que la mayor prevalencia de los impuestos indirectos se han venido dando especialmente por el mayor peso que tiene el impuesto, o sea, el IVA, ¿sí? Que antes representaba, digamos, una fracción no superior al 20% y que actualmente está representando un 27%. Entonces, esto es el IVA, ¿sí? Hoy representa un 27.5% de esa estructura tributaria en América Latina y arrancó en un 15.5%. Mire que es la brecha más amplia que se genera
en este tipo de impuestos, ¿ok? La otra, que se estaba generando como impuestos sobre consumo y comercio exterior, inició con un 42.2% de recaudo, ¿sí? Y mire que empezó a descender en el año 2000 gracias a que a la globalización. Y cuando hay globalización, ¿qué pasa? Usted comienza a hacer tratados de libre comercio entre países y eso lo que hace es que reduce en los países el nivel de recaudo vía impuestos sobre consumo y comercio exterior. Entonces, pues digamos que esto es bueno en cierta medida, pero mire que se reduce a la mitad el nivel de recaudo. Empezó recaudando 42.2 y ya va apenas en un 21%. ¿Por qué? Por la globalización. Si América Latina no empieza a tomar ese nivel de apertura económica, de comenzar a reducir sus aranceles, pues básicamente ningún país va a querer hacer negocio con América Latina, ¿sí? Eso es lo que le está pasando, por ejemplo, a Argentina. Eso es lo que le está pasando a Brasil. Son países muy proteccionistas que le ponen unos niveles de aranceles muy altos a los bienes que importa y eso hace que su nivel de recaudo de pronto a nivel tributario sí sea mucho mayor en este rubro, pero está haciendo que los países se cierren a ello, ¿ok? Porque no es negocio llegar a venderle con unos niveles de aranceles tan altos, ¿ok? ¿Qué ha perdido peso en esto? Pues obviamente lo que les digo, los impuestos al consumo y los impuestos al comercio exterior, ¿ok? En parte por ese esfuerzo de la modernización, en donde pues digamos que los aranceles cada vez pesan menos en términos de esos impuestos externos. Todo lo que tiene que ver con la apertura al comercio, la vinculación a esas, ¿cómo se llama? Cadenas globales, ¿sí? De valor. Y todo eso pues ha generado que ese rubro específicamente baje casi que un 50%. ¿Sí? Mire que los otros impuestos van creciendo del 19.5% impuestos sobre las rentas, ya subió a un 27%. Aquí arrancamos contribuciones a la seguridad social en el orden de un 14%, aquí ya subió al 18.4%. IVA arrancó en un 15.5, ya va en un 27.5 y los impuestos sobre consumo y el comercio exterior van disminuyendo, ¿ok? Y es lo que más drásticamente está bajando, ¿ok? Eh, bueno, eso por esa gráfica. Aquí, bueno, digamos que el recaudo tributario por tipo de impuestos en América Latina y el Caribe. Tenemos acá, por ejemplo, impuestos sobre la renta y las utilidades. Arranca en un 3,2 por allá en la década del 90 y en el 2020 cierra casi que en el orden del 6%. Lo mismo pasa con las contribuciones a la seguridad social, arrancan en 2,3 y terminan en un 4%. Eh, Algo que creció mucho fue todo el tema del impuesto sobre el IVA, el impuesto al valor agregado, que arrancó con un 2,2 y ya va en el orden del 5,7, aunque tuvo un bajón del 5,9 al 5,7 entre el año 2019 al 2020. Esto pues fue una época prepandémica, habrá que tener otras métricas de pronto del 2022 al 2023 como para mirar ya un dato mucho más real y mucho más confiable, pero pues digamos que aquí esa es la métrica que se tiene. Impuestos sobre el consumo, estaba en el orden, se estaba recaudando un 6.6% del PIB, ahora se está recaudando un 4.8% del PIB, ya no es el que más recauda, ¿sí? El que más recauda hoy en día es impuestos sobre las rentas y las utilidades de capital, seguido muy de cerca por el IVA. ¿Ok? Bien, ¿qué ha venido pasando en el recaudo tributario en América Latina entonces? Ustedes ven aquí unas líneas de tiempo, una visión también digámoslo, del mismo margen que estamos viendo ahorita, desde 1990, perdón, desde 1990 hasta 2020. Esa es como la línea de tiempo que estamos viendo. Y aquí tenemos los 6 países más grandes. No tenemos a Venezuela, que siempre es complicado, pues digamos que encontrar cifras y sobre todo cifras confiables y más cifras de orden fiscal. Eso es muy difícil de encontrar hoy en día para poder medir a Venezuela. Pero básicamente ustedes ven aquí el resto de las economías más grandes de América Latina y lo que se ve es que en el contexto regional, lo que es, por ejemplo, Brasil, Argentina, ¿sí? Eh, presentan el recaudo tributario más alto.
Mire lo que es Brasil, el orden de un recaudo del 31,6%, seguido por un Brasil con un recaudo del orden del 29,4%, ¿sí? En comparación al PIB. Aquí no quisiera calificar esto como bueno o malo, simplemente digamos que el dato de cuáles son esto es una cifra, un dato que estamos mirando de cómo son los recaudos. Una pregunta interesante que surge es si América Latina debería moverse hacia la estructura de ingresos y gastos de Argentina y Brasil, porque aparentemente algo están haciendo bien, ¿sí? ¿O a qué se debe que recauden tanto esos dos países? Y probablemente el dato también puede ser mentiroso, ¿sí? Y vamos a ver ahora, más adelante, que hay problemas en materia de eficiencia, hay problemas en materia de equidad, y digamos que no es necesariamente bueno tener una alta tributación. La pregunta es, ¿qué tan eficiente y qué tan progresivo es ese recaudo? Eso sí es lo importante de mirar. Y en esa parte tendríamos que estar mirando a Argentina y a Brasil. Pero básicamente ustedes aquí ven el promedio, digamos, de América Latina más o menos en el 20%. El promedio es esa línea punteada. Aquí está. Esta línea punteada gris está más o menos en el orden del 22-20%, ¿sí? Es el total del promedio de recaudo tributario para la región, pero obviamente eso ha ido creciendo ligeramente a lo largo del tiempo. México y Perú son los países con menos ingresos, Perú el rojo, ¿sí? Y México 17,9, Perú 15,2, son los países que con menores ingresos tributarios de América Latina, ¿no? Y Colombia, pues ahí como en todas las cifras, Colombia siempre se mantiene en la mitad. Un recaudo del 18,7% nos supera Chile con un 19,3% y obviamente pues nos duplica, eh, casi que nos duplica Brasil y un poquito menos Argentina. ¿Ok? Obviamente, un punto interesante que también quisimos destacar con todo este manejo de cifras y todos estos análisis que hay acá, es que digamos que hay una gran heterogeneidad en la estructura tributaria de América Latina. Es decir, no solamente se concentra en un impuesto, sino que hay gran variedad de impuestos, ¿sí? No todos los países tienen el mismo peso en términos de los diferentes componentes de recaudo tributario. Algunos países, digamos que concentran sus ingresos especialmente en las contribuciones a la seguridad social y el comercio exterior. Mire, por ejemplo, aquí tenemos un componente bien importante, impuestos sobre el consumo y el comercio exterior, que es el azul clarito, que es básicamente eh, este tipo de impuestos. ¿Ok? Entonces mire cómo Argentina el mayor recaudo lo tiene en ese sector, en ese rubro de impuestos sobre el consumo y el comercio exterior, y luego viene Brasil con un 22%. ¿Ok? El que le viene es el promedio de América Latina y el Caribe, pero obviamente un promedio que viene jalonado por estos dos países. ¿Ok? Que es el grueso del recaudo de ellos. El resto de países, mire que manejan un 13,4, un 12,7, un 8,1, un 13,7. Eso es porque son países, Argentina y Brasil, muy proteccionistas, son países muy cerrados al comercio internacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene unos altos niveles de protección a su producción doméstica. ¿Y eso qué hace? Eso ratifica acá en donde esos dos países tienen un peso más importante justamente de ese tipo de impuestos al comercio exterior. Otros países, digamos que concentran más en el recaudo en IVA, ¿sí? Por ejemplo, miren, eh, este, este es el impuesto sobre el valor agregado, este color azul clarito. Entonces, mire, Chile recauda un 41,2% de sus ingresos tributarios provienen del IVA, Perú un 38,7%, Colombia un 28,7%, el promedio de América Latina está en el orden del 27,5%, México 23,8%, Argentina 23,6%, Brasil 22,2%. Es decir, el que más eficiente es Chile, en este caso, ¿sí? Luego viene el impuesto a la renta y a las utilidades, en donde Chile recauda un 32,4, Perú un 36, Colombia un 33, ¿sí? El promedio es de 27% en América Latina. México recauda un 42,7, el más eficiente en este cobro de impuestos es México, ¿sí?
Luego viene Argentina con un 18.2 y Brasil con un 22.3, son los más débiles en ese rubro. Sí, mire que es el que menos recauda, son los que menos recaudan por ese rubro dentro de su país, mientras que el resto de países tienen unas tasas de recaudo mucho más elevadas. Obviamente nos ganan en tema de recaudo por tema de comercio exterior, tanto Argentina como Brasil, pero a un costo bastante alto. Se están cerrando y eso no es bueno para una economía. Contribuciones a la seguridad social, mire que recauda muchísimo Argentina y Brasil, ¿sí? El promedio de América Latina es 18.4, pero en gran medida jalonado por estos altos niveles de recaudo, en donde pues México recauda un 14%, Colombia un 10%, Perú 13% y Chile un 8%. Entonces, esa es más o menos la dinámica de esas estructuras. Aquí, digamos que el recaudo total de Perú es de un 15.2% frente a todo lo que es su PIB, ¿sí? Tome como punto de partida el PIB de Colombia, que más o menos es de unos 1.300 billones de pesos. Entonces, de esos 1.300 billones de pesos, el 18.7% de recaudo frente a ese PIB es recaudo tributario, ¿ok? De ese recaudo, el 5.4, pues es tema de IVA, el 2.4 es tema de impuestos sobre la renta, eh, el 6.2, perdón, aquí lo estoy leyendo mal, el 5.4 es impuesto al valor agregado, el 2.4 es impuesto sobre el consumo y comercio exterior, el 6.2 es renta, ¿sí? El 1.9 son contribuciones a la seguridad social y otros impuestos el 2.9%. Entonces, mire que Colombia recauda 18.7, recauda más que Perú, ¿sí? Recauda más que México, pero seguimos recaudando menos que Chile, aunque por 6 puntos porcentuales, pero el promedio de América Latina está en el orden del 22%. Estamos muy por debajo del promedio de América Latina. ¿Por qué? Porque Argentina y Chile y Brasil son los que más están recaudando. Recaudan en su gran mayoría jalonado por tema de impuestos al consumo y al comercio exterior, que es lo que más jalona. Y mire que, por ejemplo, en Argentina es el mayor recaudo, 8.1%, ¿sí? En Brasil es el 8.2, que son las contribuciones a seguridad social, ¿sí? Seguido de renta y seguido muy de cerca de esos impuestos y consumo exterior. Entonces, pues son datos que vale la pena analizar y poder seguir sacando conclusiones. Eh, yo creo que mm, hay, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a salir aquí de la presentación. Entonces, todavía me quedan muchas gráficas por analizar. Bueno, primero, eh, ¿cómo les parece el tema? ¿Vamos bien enfocados? ¿Tienen alguna inquietud? María Alejandra, ¿tienes la manito levantada? No, Ok, señor. tranquila, no hay, te vi ahí y dije, no, de pronto, pero bueno, entonces les voy a proponer lo siguiente. Como muchos de los de procedimiento tributario están en planeación tributaria, vamos a hacer lo siguiente. Voy a continuar el desarrollo de esta sesión en planeación tributaria de manera tal que le voy a publicar este video que acabamos de grabar a los estudiantes de planeación tributaria para que tengan esa base y les complemento esta presentación. Y el video que haga ahorita de planeación tributaria se los comparto a ustedes para que nos quede la presentación totalmente completa. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bien, Por mí perfecto. está bien. Sí, profe. Ok, muy bien, listo. Entonces, de esa manera, pues digamos que nos queda cubierto la temática que les quiero plantear y solamente nos gastamos esta sesión haciendo este tipo de análisis. Ya de aquí en adelante vienen nuestras clases común y corriente, tanto de procedimiento tributario como de planeación tributaria, pero es que sí quiero que ustedes queden con el bagaje completo de la situación que estamos viviendo en la región y qué tanto nos estamos afectando por la baja recaudación de impuestos. ¿Ok? Entonces, pues nada, yo creo que dejemos acá
Los que vamos a ver planeación tributaria, entonces los invito, vamos a tomar unos 5 minuticos como para hacer un break y nos vemos ahí en la sesión. Cuéntame, Kelly, Hola, profe, buenas noches. ¿cómo vas? Bien, sí, señor. Profe, yo tengo una preguntita Dime. en cuanto al taller, la actividad 1. Su merced ahí Sí. nos pide un mapa. Ese mapa, o sea, es que la verdad yo estoy haciendo la presentación en Prezi, pero pues obviamente no va a quedar como un mapa, entonces no sé si habrá algún inconveniente o necesariamente tiene que estar el mapa. No, fresca, yo no les pongo problema por eso. No, hazlo como tú lo consideres más adecuado y yo igual te lo califico. No hay problema por eso, tranquila. Ah, ok, vale, profe, muchas gracias. Era eso. Ok, perfecto, listo. Bueno, entonces los invito a que tomen un cafecito y nos vemos en 5 minutos ahí en planeación tributaria, ¿listo? Listo, profe. Bueno, muchas Dale, gracias. profe. Gracias, profe. No, a ustedes, muchas gracias.